Buena cabros, Mr. Carlos al habla, y creo que echo de menos la música de la jungla. No hay ningún chiste acá, simplemente la extraño. En el video del día de hoy haré una guía sobre la Emperatriz de la Luz, y creo que han pasado literalmente años desde la última vez que le hago una guía a un jefe del Vanilla. La Emperatriz de la Luz es uno de los dos jefes nuevos que trajo la 1.4, y en este video planeo explicar de la forma más detallada posible cómo matar al jefe tanto de noche como de día, dando a conocer los patrones de ataque que tiene, así también como dar consejos para poder esquivar cada uno, equipamiento recomendado para cada clase y finalmente los objetos que deja caer este jefe. He escuchado por ahí que es la pelea más complicada del juego, lo cual no creo que sea verdad, pero lo que sí opino es que es la pelea más divertida del juego. Cuando ya entiendes el patrón se vuelve muy adictiva, pero me estoy adelantando un poco. Para poder invocar a este jefe tienes que matar en la bendición a una crisopa prismática. No hay traducción oficial todavía, la cual puede aparecer en los biomas de la bendición de 7:30 p.m. hasta la medianoche una vez hayas matado a Plantera. Y por si te lo preguntas, también puedes atrapar a la crisopa con una red, y así invocas a la jefa en alguna arena con mayor preparación. Simplemente sueltas el bicho y lo matas. Como consejos para poder ayudarte en esta parte, solo puede aparecer una crisopa prismática al mismo tiempo de forma natural. El analizador de formas de vida te muestra cuando hay una cerca, cosas que aumenten el spawn de enemigos como las velas de agua, la poción de batalla o la luna de sangre, también van a aumentar la probabilidad de que aparezca una crisopa. Pareciera que aparecen de forma más frecuente en los bosques de la bendición que en cualquier otro bioma bendito. Y por último, la guía de criaturas que vende la zoóloga puede ser de ayuda, ya que va a evitar que mates a la crisopa por accidente cuando la vayas a atrapar. La arena tiene que estar en la bendición, o al menos parte de la arena debe serlo, ya que no es posible invocar a la jefa en otro bioma. Soltar a la crisopa en algún bioma que no sea la bendición hará que ésta simplemente desaparezca. Sin embargo, durante la pelea contra la jefa no hay ningún tipo de castigo por salirse de este bioma. Al momento de crear la arena te recomiendo hacer algo grande, ya que la movilidad contra esta jefa es fundamental. Con 2 corridas largas y algo alejadas del suelo de madera plana, de las que puedes bajar, o de maceteros de ladrillada debería bastar. También te recomiendo usar la cortadora de pasto del golfista para poder cortar el pasto, y poner en la arena girasoles y velas de paz, ya que todas estas cosas van a reducir el spawn de los enemigos, ya que si planeas pelear contra cualquier jefe en el modo maestro, el mayor peligro no son los jefes en sí, el mayor peligro es que te puede pegar cualquier otro enemigo que no sea el jefe y te va a quitar más que este. Y por eso mismo, si tienes banners de los enemigos que suelen aparecer cerca, también ponlos. Y si realmente quieres estar seguro, 1 o 2 NPC viviendo cerca de la arena deberían reducir el spawn enemigo aún más. Y lo usual, linternas de corazón y fogatas para poder aumentar la regeneración de vida, y un par de charcos de miel, estrellas en botella o incluso estatuas de corazón conectadas con cableado, siendo cosas más opcionales. Una que otra adición que agregó la 1.4 para las arenas en general fueron la estatua de Bastet y el trozo de pastel. El trozo de pastel se consigue hablando con la fiestera cuando haya una fiesta de forma natural en el mundo. Y el buff de este, el cual funciona como una bola de cristal, te va a dar velocidad para minar y de movimiento durante un rato. Y la otra es la estatua de Bastet, que se puede encontrar en los cofres del desierto subterráneo, o bien de las cajas de pesca de los oasis, y da un bono fijo de 5 a la defensa cuando está cerca. En cuanto al jefe, esta tiene 2 fases, la primera y la segunda. La primera, la cual funciona como un tipo de introducción a los patrones de ataque que tiene, y la segunda que comienza cuando llega a mitad de vida, en donde va a tirar los ataques de su primera forma más seguido y con una que otra variable. Cuando spawnea, va a tirar sus rayos prismáticos, una serie de proyectiles que te persiguen. Tienen un rango algo limitado y se demoran en doblar. Para poder esquivar este ataque, simplemente aléjate mucho de él o muévete en forma de un semicírculo hacia arriba o hacia abajo. Y luego de esto se va a mover a la izquierda o derecha del personaje y va a utilizar su embestida. Y este ataque no es tan complicado de esquivar, ya que la jefa solamente se mueve de forma horizontal, así que simplemente sube o baja. Y también como opción se puede usar el escudo de Cthulhu para poder embestir a la jefa de vuelta sin que te haga nada, similar a como se puede hacer contra el Duke Firron o la Reina Abeja. Sin embargo, hacer esto es más arriesgado y de cierto modo innecesario. También cada vez que el jefe embista va a avisar de esto con un grito, y luego de esto se va a mover muy rápido a la esquina izquierda o derecha de donde te encuentras. Así que cuando escuches que el grito para, deja de volar hacia arriba o podrías chocar directamente contra la jefa de forma muy repentina, lo cual realmente no quieres, ya que el daño por contacto que hace este jefe es muy alto en experto y maestro. Luego de la embestida va a usar su ataque de baile del sol. Acá simplemente aléjate y evita quedarte debajo de ella en una superficie en donde no puedas bajar.
Los pétalos de este ataque no son tan desgraciados, ya que solo hacen daño cuando están en posición, y no cuando entran y salen del jefe. Y esta es la fase que deberías aprovechar al máximo para poder hacerle la mayor cantidad de daño al jefe, ya que es la fase en donde está más vulnerable. Luego del baile va a usar nuevamente su embestida, y a partir de ahora es cuando el jefe va a comenzar a seguir un patrón. Ahora va a lanzar un anillo de estrellas que viajan lento y en dirección de las agujas del reloj. La estela o el rastro de las estrellas también hace daño y las estrellas se quedan un rato en el mapa. La mejor forma de evitar este ataque es simplemente correr y continuar la pelea en la otra esquina de tu arena, y cuando lo vuelva a invocar te mueves a la otra esquina y así. Ahora lo que te puede tomar desprevenido es que inmediatamente después de este ataque va a volver a lanzar los rayos prismáticos, así que alejarte rápidamente para poder evitar las estrellas y los rayos por igual es la forma más fácil de que no te golpee. Luego va a embestir, y ya deberías notar que cuando embiste es porque se viene el siguiente ataque. Ahora viene un bombardeo etéreo y esto da mucho miedo al comienzo. El jefe va a invocar un montón de líneas en la pantalla, seguidas de espadas. Las líneas son la dirección en la que el proyectil va a venir, y no las lanza todas al mismo tiempo. Así que acá tendrás que moverte al lugar en donde no habrá una espada. O sea, muévete al lugar en donde no te vayan a disparar. Puede parecer un ataque muy errático al comienzo, pero las espadas se basan completamente en la posición de tu personaje, y siempre van a apuntar a la misma dirección en la que te estás moviendo en el momento, así que es completamente posible controlar un poco hacia dónde va a disparar las espadas. Simplemente evita quedarte quieto, y así es como va la primera forma. El orden es rayo prismático, embestida, baile del sol y embestida, lo cual hace solamente al comienzo, y luego comienza el patrón de estrellas con estelas, rayo prismático y embestida, luego lluvia de espadas y embestida, luego nuevamente estrellas con estela, rayo y embestida, y finalmente baile del sol, embestida y luego repite. Sin embargo, es raro que repita mucho esta fase a menos de que te falte mucho daño, ya que cuando llega a mitad de vida es donde comienza su segunda forma. Cuando ocurra va a gritar y se va a transportar sobre el personaje, y acá va a empezar tirando 6 lluvias de espadas que son algo diferentes, ya que tienen forma de reloj de arena por así decirlo. Las primeras 2 corridas de espadas siempre se pueden esquivar si te mueves de forma vertical, y las otras 4 de forma horizontal. Y también las espadas no hacen daño hasta que comienzan a moverse, así que las puedes atravesar si aparecen frente a ti sin ninguna consecuencia. Luego, y esta es la serie de ataques más caótica que tiene el juego actualmente, va a disparar una tercera versión de lluvia de espadas. Esta es mucho más similar a la primera versión que hace, pero las espadas van a seguir al personaje de forma mucho más precisa, y esta sección también se puede esquivar fácil si te mueves en forma de semicírculo. Sin embargo, este ataque no es el caótico. Lo caótico es que justo después de este va a tirar las estrellas con estela, el rayo prismático y el baile del sol uno después del otro. Luego va a tirar la primera versión de lluvia de espadas, esa que es como desordenada, hará una embestida y luego va a lanzar más rayos prismáticos, solo que ahora de forma un poquito diferente. Y luego va a repetir todos los ataques de su segunda forma en ese orden. Y apúrate, ya que si el día llega, similar a los esqueletrones, la jefa comenzará a hacer 10.000 veces más daño de lo usual matándote de un golpe. ¿Saben cuando lo digo de esa forma? Creo que sí es el jefe más complicado. Pasando al equipamiento para cada clase, las armas que persiguen son las mejores por razones obvias. Simplemente apuntas hacia una dirección en general y te preocupas por esquivar. En esta parte del video solamente voy a recomendar cosas hasta el golem, incluyendo al Duckfishron, así que voy a ignorar por completo los objetos que vienen después de este, ya sean el evento de los pilares, la invasión marciana o el evento de Eternia. Nivel 3. Para magos recomendaría el cetro de murciélagos, la lluvia dorada, el sifón de cuchillas junto con la armadura de espectro usando la máscara, junto con cualquiera de los nuevos accesorios que se crea a partir de la flor de maná, y por supuesto los bufos de la bola de cristal y las pociones de poder mágico y de regeneración de maná. Para cuerpo a cuerpo recomiendo el Flyron, hacha poseída, armadura de escarabajo con cualquier pechera, el frasco de Icor, el buff de la estación de afilado y el guante mecánico. Para distancia recomiendo la ametralladora junto con balas de clorofita y la mira de sniper, o bien el tsunami junto a un carcaj mágico o alguna mejora de este, junto a las flechas sagradas o de veneno morado. Armadura de Shrumita o armadura de Shrumita junto con el casco de la bendición para un 3% de crítico extra, junto al buff de la caja de munición. Y las armas de la reina de hielo también son buenas, simplemente las olvidé. Para invocadores, el cetro sanguinario que se consigue del nautilo de sangre es la mejor opción, creo yo, ya que su inteligencia artificial es muy agresiva y no requiere que te acerques tanto. Y si no lo tienes, entonces considera el cetro de cuervos. Y usa también la mesa de encantamientos, la poción de invocación, los papiros que aumentan el número de invocaciones y la armadura Spooky. Y eso no fue un gallito, fue intencional. Spooky, 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 Spooky. Y las siguientes pociones de bufos que funcionan para cualquier clase, excepto la de rabia.
no funciona para invocador. En cuanto a alas, las mejores alas en este momento del juego son las del Duque, y si no las tienes, las alas tétricas, las marchitas, las festivas, las de Modron y las de Steampunk vuelan lo mismo con la misma velocidad. Pero las alas de Steampunk son las más fáciles de conseguir, ya que las vende la Steampunker luego del golem de forma directa. El cerebro de la confusión o la bufanda de gusano son igual de buenas, lo cual es muy incómodo de decir en voz alta. Algo que dé un dash como el escudo de Cthulhu o el equipo de Maestro Ninja tampoco es malo, hace la pelea un poco más cómoda. Un escudo de obsidiana, de la cruz de Ankh, de paladín o las nuevas mejoras de este último para poder resistir el knockback. En el caso en que te sobre algún espacio o no tengas idea qué accesorio ponerte, un emblema nunca es una mala opción. Y las botas que prefieras, las de relámpago en adelante siendo las más rápidas para correr, pero las nuevas botas anfibias que agregaron en la 1.4 dándote autosalto, aceleración extra al saltar y más tiempo de vuelo con alas. Y una montura que te permita ir más rápido de forma horizontal también es muy buena. Y recomiendo la montura de barco que deja el holandés errante en el modo maestro o el unicornio en experto hacia abajo. Y como consejo extra, ambas pueden alcanzar su velocidad máxima más rápido si haces un dash justo antes de usar la montura. Ahora, como ya sabrás y también como mencioné anteriormente, cuando es de día la emperatriz te mata de un golpe. Pero si la invocas y la matas haciendo todo el daño al jefe durante el día, la emperatriz deja caer un arma de invocador, fácilmente la mejor invocación del juego, la Terra Prisma. Invoca una espada, está buena. Matar a la jefa del día requiere una estrategia algo diferente, pero similar. Para empezar, te recomendaría matar a la jefa un par de veces de noche para poder conseguir un par de sus objetos. Las alas de esta jefa están al mismo nivel que las de Fistron, y si no cuentas con estas últimas te recomendaría las de la emperatriz. El caleidoscopio si vas como invocador, ya que es el mejor látigo, y la insignia altísima. No es la traducción oficial. Un accesorio del modo experto que te permite volar de forma infinita, además de aumentar un poco tu velocidad en el aire y es una buena alternativa a cualquier bota, siempre y cuando te mantengas en el aire. Y las armas que suelta este jefe para otras clases son completamente opcionales. Las armaduras recomendadas siguen siendo las mismas que antes, pero la mejor armadura es la bendita o sagrada. El bono por set completo de esa armadura te va a dar la protección bendita, el cual en palabras simples te permite manquear de vez en cuando. También los accesorios que te permiten esquivar como el cerebro de la confusión y el equipo de Maestro Ninja son aún más recomendables, ya que la esquiva de estos objetos te protege antes que la de la armadura. Y básicamente te permite esquivar un ataque y mantener tu buff de protección bendita de forma intacta, y de esta forma manqueas más tarde. Y el colgante de cruz o de estrellas hará que el tiempo en que eres invencible cuando te golpeen dure un poco más, lo cual también podría salvarte en una que otra ocasión, ya que la esquiva también gatilla esta invencibilidad. Otra buena idea es cambiar el escudo que llevas puesto por la gelatina real. Durante el día, la mayor cantidad de enemigos que te encuentres, aparte del jefe, van a ser slimes, y el problema de estos enemigos no es el daño, sino que pueden consumir tu esquiva garantizada de la armadura, lo cual se resuelve por completo con la gelatina real. Pero si encuentras que no aparecen muchos enemigos en la arena o no aparece ninguno simplemente porque estás peleando constantemente en el aire, entonces te recomendaría cambiar el escudo por algo que dé más daño. Y en cuanto a armas, las mismas que antes, pero si avanzas en el juego y consigues cosas mejores como objetos de la invasión marciana, del ejército del antiguo o de los pilares, usa estas en su lugar ya que son mejores. Para matarla de día te recomiendo practicarla varias veces de noche. De hecho, con la armadura bendita y la suficiente práctica, puede que se te haga hasta más fácil matarla de día debido a que no aparecen tantos enemigos en la pantalla. La arena puede ser la misma que en su pelea de noche, y si usas esta te expliqué todo lo que necesitabas saber al comienzo. Simplemente mantén tu distancia y trata de jugar defensivo siempre que no tengas el buff de la armadura bendita. Ahora, si quieres otra forma de matarla, podrías probar con un camino muy largo de asfalto, ya que pocos ataques de la jefa pueden golpearte si vas muy rápido. Simplemente usa botas y algo que dé un dash, ya que es necesario llegar a cierta velocidad para que esto funcione, y el dash es para poder acelerar luego de cambiar de dirección. La emperatriz siempre se va a teletransportar cerca de ti con cada ataque, y solamente despawnea cuando te teletransportas con un espejo o similar. Y con este método, el único ataque que podría golpearte yendo siempre hacia un lado es su primera o segunda ronda de lluvia de espadas en forma de reloj de arena. Y aún así puedes saltarla cuando venga una espada en tu dirección o simplemente consumir la protección bendita y recibir el golpe. Y te detienes para hacer daño y cambiar de dirección cuando haga el baile del sol. De todas formas, recomendaría siempre estar al tanto de la jefa y de su ataque actual, y volar para poder cambiar de dirección si la situación lo amerita, por lo que sí, lleva alas. Y no hay mucho más que agregar, es simplemente practicar y aprender el patrón. Y matar a la emperatriz, causándole todo el daño durante el día, va a soltar la Terra Prisma. Por lo que ahora comienza la parte del video en donde muestro cada objeto que puede dejar caer la emperatriz.
Primero, sus objetos cosméticos. La jefa puede dejar caer su trofeo y su máscara al igual que cualquier otro jefe. Pero a diferencia de otros jefes, la jefa también puede dejar caer un tinte prismático, solamente uno, de vez en cuando. Y si la matas en modo maestro, siempre va a dejar caer su reliquia al igual que los otros jefes en modo maestro. Y de vez en cuando también puede soltar una mini emperatriz como mascota, esta última también consiguiéndose solamente en modo maestro. Las armas del jefe, las cuales puede dejar en cualquier modo, son las siguientes. El brillo nocturno, no es la traducción oficial, es un arma mágica que lanza 4 rayos prismáticos que siguen al enemigo. Y si la seleccionas funciona como una antorcha, qué lindo. La Starlight, la mejor pony, es una espada corta del modo difícil, la cual es muy rápida. El Caleidoscopio, el cual es simplemente el mejor látigo del juego debido a todo el daño por marca que da y por darle a las invocaciones la posibilidad de hacer crítico. Y el Eventide, un arco automático. Si usas flechas de madera con este arco, lanza 5 proyectiles coloridos que atraviesan a hasta 4 enemigos, y uno de los proyectiles hace el doble del daño. Pero si utilizas cualquier otra flecha que no sean las de madera, va a lanzar 4 de esas flechas y solamente un proyectil colorido que hará el doble del daño. Y los objetos que no siempre deja caer son los siguientes. Las alas de la emperatriz, las cuales tienen la misma aceleración que las del duque, pero vuelan ligeramente menos. Y de forma similar al jetpack, si aprietas arriba mientras vuelas, vas a ascender mucho más rápido. La insignia altísima, que solamente sale en modo experto hacia arriba, es un accesorio que te da vuelo infinito con cualquier ala o bota cohete, sin contar que también aumenta ligeramente la velocidad de movimiento en el aire. El tono estelar, un arma mágica que tiene una probabilidad muy baja de ser dejada caer por la jefa. Similar al arpa, toca una nota diferente dependiendo de qué tan alejado tengas el cursor a la hora de atacar. Esta es un arma buena, pero realmente no creo que valga la pena farmear por ella, ya que te va a ir igual de bien como mago si llevas el tifón de cuchillas, las armas de Nebula o el cañón cargado de la invasión marciana, ya que esta arma solamente tiene un 2% de ser dejada caer. Y por último está la Terra Prisma, la cual se consigue solamente cuando mates a la emperatriz de día, y no cuenta darle el último golpe al final de la noche, ya que si quieres esta arma tienes que hacerle la totalidad del daño al jefe durante el día. Esta es la mejor arma de invocador, ya que cuenta con el daño más alto de todas las invocaciones. Y si bien el dragón de Stardust aún llega a un daño por segundo más alto en objetivos grandes o con varias partes, la Terra Prisma es mucho más consistente debido a que su inteligencia artificial es muy buena, sin contar que puede golpear a más de un objetivo al mismo tiempo. Y en mi opinión vale completamente la pena matar a la jefa de día para poder conseguir este objeto. Y ya para poder finalizar el video, esa de ahí es su nariz, no una sonrisa, está confirmado. Pero no me importa, para mí está haciendo esto. Y eso es todo, peleé tantas veces contra esta jefa que es ridículo y ahora me encanta. Top 5 peleas de jefe de Terraria. Top 3, los gemelos. Top 2, el duque. Top 1, el duque de nuevo. Top 2, la emperatriz. Como es usual, gracias a toda la gente que tiró dinero a su pantalla en mi dirección, se agradece bastante. El próximo video de Terraria probablemente sean los mejores objetos de invocador, pero aún no estoy tan seguro. Pero hasta entonces nos vemos en el próximo video. Bye bye.